Siguiendo con el tema bases seriales, vamos a hablar en esta oportunidad del protocolo OneWire. Este protocolo fue originalmente desarrollado por Dallas, actualmente Dallas Maxim. Bien, el contenido de la clase va a ser el siguiente. Vamos a plantearnos los objetivos para esta clase. Vamos a dar una pequeña charlita, un poco de historia, haciendo una analogía con el telégrafo. Luego vamos a meternos en el tema OneWire, vamos a hablar de sus características, cómo funciona, comandos y funciones de ROM. Vamos a mencionar el algoritmo de Search ROM o de búsqueda de ROM. Vamos a mostrar algunos dispositivos OnWire para ver la utilidad que tienen. Principalmente los objetivos que nos vamos a plantear son conocer los principios de funcionamiento del protocolo OnWire, comprender el funcionamiento del algoritmo de Search ROM o de búsqueda barra identificación de un dispositivo y ver las posibilidades de aplicaciones de los dispositivos que usan la tecnología OneWire. Un poquito de historia. Allá por 1836, bueno, se le atribuye siempre a Samuel Morse, pero en realidad fueron varios los inventores que llevaron al telégrafo, es decir, cada uno hizo un aporte, sino que fue Samuel Morse quien finalmente le dio un uso, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante hacer una analogía. No significa que un wire reemplace al telégrafo ni sea la evolución del telégrafo, sino que tiene algunos conceptos similares. ¿Está bien? Primero, usa señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, es decir, envía la información de texto, pero a través de una codificación. Ese código que utiliza se llama código Morse. No es más que una combinación de puntos y rayas, es decir, un código binario. Lo interesante es que usa una única línea para enviar energía y datos. Es decir, eso es lo que conceptualmente hace en algunos casos el protocolo UNWAR, como ahora lo vamos a describir. Pero primero vamos a ver cómo funciona una central telegráfica. Veamos cómo funciona la central telegráfica. Tenemos aquí en este gráfico dos centrales telegráficas conectadas a través de tendido eléctrico, que serían estos postes que están aquí. Fíjense que lleva solo un cable, que es el que va a llevar la energía y los datos entre ambas centrales. Esta comunicación que se implementa es de tipo half duplex, es decir, si bien es bidireccional, no es simultánea. Veamos qué tiene cada central. Acá hay una cinta de papel, es decir, un rollo de papel que va a ir girando. Y acá tenemos una aguja, esta que está aquí, que permite marcar ese papel, hacer pequeñas marcas. Es decir, obviamente ahí se va a codificar, se va a poder hacer una marca corta, una marca larga, es decir, eso representa punto y rayas, ¿no? Y a través de una codificación se interpretará el mensaje correspondiente. Ahora, ¿cómo se activa, digamos, esta aguja para hacer, digamos, esas marcas? Fíjense, tenemos una bobina que es la que acciona mecánicamente esa aguja, y esa bobina, si ustedes se fijan acá, está conectada, bueno, a tierra, y viene por acá, cierra el circuito por este lado. Ponemos el cable, seguimos por acá, y acá tenemos un pulsador. Lo interesante es que cuando, por ejemplo, presionamos el pulsador de este lado, cerramos el circuito de esta batería. Fíjense, sigamos las flechas rojas, lo cerramos hacia esta bobina. Es decir, lo que se presiona de este lado en este pulsador va a aparecer escrito en esta bobina. ¿Está bien? Perdón, en este papel, a través de esta bobina. Entonces, cuando se quiere mandar un mensaje, obviamente desde la central 2 hacia la 1, acá lo que se va a hacer es, con el pulsador y siguiendo las reglas de codificación del código Morse, es hacer los códigos correspondientes según cómo se presione con el dedo para que el mensaje aparezca en este lado de la central. De la misma manera, si uno quiere mandar un mensaje de la central telefónica 1 a la 2, lo que voy a hacer es, con este pulsador, y en forma de respetando la codificación Morse, ir presionando para cerrar el circuito con esta batería por este recorrido hacia esta bobina y escribir en este papel. ¿Está bien? Es decir,
se escribe de un lado y el mensaje aparece del otro. Obviamente no se puede escribir en forma simultánea, no es full duplex. Pero bueno, uno siempre si ustedes observan, las centrales estarían siempre escuchando. Cuando no se están utilizando, están en modo escucha. ¿Qué significa esto? Están listas para escribir el mensaje en el papel. Eso lo pueden ver por la posición del pulsador. Solo cuando uno quiere transmitir, primero se tiene que fijar si no se está recibiendo un mensaje y después empezar a transmitir. Esa sería la forma correcta de hacer una comunicación. Fíjense que es algo muy simple, muy sencillo, que tuvo mucha aplicación y mucho uso hace, obviamente, ya más de 200 años. Pero, digamos, algunos conceptos se rescatan para el protocolo UNWARE, como por ejemplo el hecho de transportar energía y datos en el mismo cable. Si ustedes se fijan, cuando uno presiona el pulsador, está mandando energía hacia la otra central telegráfica para poder accionar la aguja, pero como uno envía esos espacios de tiempo según la codificación Morse, es decir, los pulsos de energía, se manda energía y datos en forma conjunta. Bueno, este es un pequeño resumen de cómo funciona una central telegráfica de las que se usaban hace ya más de 200 años. Una aclaración, yo dije recién hace más de 200 años, no, un poco menos de 200 años, ¿está bien? Esto que vemos acá sería el manipulador, es decir, el pulsador que se utiliza para mandar los mensajes. Y acá tenemos la codificación Morse, ¿está bien? Donde vemos que se utilizan puntos y rayas para codificar cada uno de los caracteres. Obviamente, para poder utilizar esto, bueno, se requiere un poco de práctica, pero cuando uno se acostumbra es bastante cómodo. Siempre había un operador ahí que era muy rápido para enviar los mensajes en las centrales telegráficas y obviamente para interpretar los mensajes que se recibían en el papel. Bueno, y algunas preguntas que surgen. Por defecto, ¿cómo se encuentran las estaciones? Bueno, ya lo comentamos, pero ambas estaciones se encuentran en espera de recibir un mensaje, es decir, en modo escucha. Es, digamos, lo normal porque uno no sabe cuándo puede arribar un mensaje y no hay otra forma de indicarlo, así que siempre tienen que estar a la espera de un mensaje. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se inicia el envío de un nuevo mensaje? Primero me voy a fijar de no estar en ese momento recibiendo un mensaje que viene de la otra estación y si no tengo ningún mensaje que está entrando, puedo iniciar la comunicación empezando a presionar el pulsador según el mensaje que quiero enviar. Bien, la comunicación es HAL duplex o full duplex. Bueno, como vemos es bidireccional, pero no en forma simultánea, así que es HAL duplex. Ahora empecemos a ver las características y cómo es el funcionamiento del protocolo UNWIRE. El protocolo UNWIRE fue diseñado originalmente por Dallas Semiconductor allá por el año 2000, es decir, la versión 1.0 surgió en el 2000. Básicamente está basado en un bus donde se tiene un maestro y varios dispositivos esclavos y se cuenta solo con una única línea de datos. Esa única línea de datos se usa para enviar energía y datos, es decir, tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior, es decir, una central telegráfica, ¿no? Es digamos el mismo concepto. Cada dispositivo web posee una única e irrepetible identificación, es decir, un ID, de 64 bits, que está grabado en su memoria ROM interna. Esto es único para cada dispositivo UNWIRE. Conceptualmente una conexión UNWIRE la podemos ver de esta forma. Como vemos acá tenemos un microcontrolador que sería el máster y varios dispositivos esclavos que estarían conectados todos a través de una única línea, esta que está acá, donde se forma un bus de comunicaciones. Una aclaración, si bien el protocolo se llama UNWIRE porque utiliza un cable, en realidad utiliza dos. Un cable obviamente se utiliza para mandar energía y datos, pero necesito el terminal de referencia, es decir, voy a utilizar un cable para comunicación y energía, pero necesito un cable más para el terminal de tierra o la referencia. Sino que comercialmente es más vendible, digamos, obviamente hablar de un wire, un cable. Algunas características del protocolo UNWIRE. Bien, usa niveles de alimentación compatibles con lógicas CMOS y TTL, es decir, de 2,8 volt hasta 6 volt. Opera en forma bidireccional, pero en modo half duplex. La información es leída o escrita comenzando por el LSB, es decir, siempre primero se envía el LSB, es decir, el bit menos significativo.
No necesita señal de clock. Cada dispositivo on-wire posee un oscilador interno que se sincroniza con el dispositivo maestro. Es decir, es un tipo de comunicación asíncrona. La alimentación de los esclavos puede hacerse desde el propio bus. No necesariamente, pero se puede hacer. Las redes on-wire pueden tener 200 metros de longitud y hasta 100 dispositivos. No está permitida la comunicación directa entre los esclavos. Al ser una red maestro-esclavo, siempre es el maestro el encargado en gestionar las comunicaciones. En cuanto a velocidades, tenemos un modo estándar que es de 15,4 kilobits por segundo y en modo overdrive de hasta 125 kilobits por segundo. La línea de datos de un wire se denomina DQ Data u OWIO. Cualquiera de esas tres nomenclaturas son las que se utilizan en la bibliografía. Esta línea, como ya mencionamos, transporta los datos en forma bidireccional, pero en modo half duplex. El nombre un wire es solo porque se utiliza una única línea para datos. En realidad, la segunda línea es el retorno, o llamado tierra o GND. ¿Bien? Acá podemos ver una conexión ya real con las dos líneas, donde vemos el maestro envía los datos por esta línea, sería la línea DQ, y obviamente necesito la línea de tierra o de retorno. Pero conceptualmente esto es una red on-wire, es decir, tengo un maestro y varios dispositivos esclavos. Veamos cómo es la interfaz on-wire. Normalmente se coloca una resistencia entre la línea de datos de la red on-wire y BCC, esto que vemos aquí. Esa resistencia hace de resistencia de pull-up, porque pensemos que cada dispositivo on-wire tiene una configuración interna de esta forma que vemos acá. Es decir, va a tener un transistor en configuración de ordenador abierto y un buffer para la recepción, similar a lo que vimos en la conexión I2C. La línea de datos está constantemente puesta a 1 lógico. Los maestros y los esclavos pueden cerrar la línea de datos con la salida de drenador abierto, es decir, de esa forma se establecen los niveles lógicos, los unos y los ceros, similar a como lo hace I2C, es decir, a través del transistor de drenador abierto, que sería esta sección que está acá abajo, se abre o se cierra la línea permitiendo fijar los niveles lógicos 1 y 0 respectivamente. En cuanto al funcionamiento del protocolo on-wire, podemos describir a este protocolo como una secuencia de transacciones de datos, la cual se desarrolla normalmente en los siguientes pasos. Primero viene la inicialización, es decir, el maestro va a generar un reset y después va a esperar un pulso de presencia por parte de los esclavos. Es decir, el maestro al realizar un reset les quita la energía, les vuelve a dar la energía y los esclavos van a responder con un pulso de presencia, diciendo acá estoy. Puede ser uno o n esclavos los que responden. Después viene una secuencia de comandos y funciones de ROM. Como ya vamos a ver, son 4 funciones básicas que va a enviar el maestro al esclavo o a los esclavos, indicando alguna función específica dentro de estas 4. Y finalmente puede, no necesariamente tiene que estar, una secuencia de comandos de funciones de control. Esos ya son comandos más específicos y son propios de cada periférico, es decir, no todos los periféricos van a tener las mismas funciones de control. No es lo mismo una memoria que un conversor AD, un sensor de temperatura, etc. Es decir, cada uno va a tener su mapa de comandos con el cual el máster los va a controlar. La inicialización es importante porque permite establecer una forma limpia de comenzar las transacciones. La inicialización consiste en una secuencia de un pulso de reset y pulso de presencia. El pulso de reset obviamente lo genera el máster, y el pulso de presencia lo van a generar los esclavos. ¿Cómo sería la cosa? Supongamos que esta es la línea de datos de una red on-wire. Vemos que la línea está inactiva, es decir, está en nivel alto. Y en determinado momento, el máster manda el pulso de reset. Normalmente es un pulso que va a durar aproximadamente 480 microsegundos. Luego levanta esa línea, es decir, vuelve a 1 lógico y espera entre 15 y 60 microsegundos. Pasado ese tiempo, el esclavo o los esclavos van a responder con un pulso de presencia, normalmente de 60 a 240 microsegundos. Con eso el máster sabe que tiene al menos un esclavo conectado en el bus. Obviamente si no existe el pulso de presencia,
es porque pasa algo, es decir, o no tiene esclavos conectados o la línea está abierta, es decir, los esclavos no recibieron el pulso. Después vamos a ver cómo hace para saber cuántos esclavos tiene y cómo trabajar con cada uno de ellos. ¿Cómo se comunican los dispositivos, es decir, los maestros y los esclavos? Acá surge un concepto nuevo que es el de time slot. La comunicación se efectúa a través de estos time slots, que es lo que nosotros denominaríamos los binarios 0 y 1. El maestro es el que va a generar estos time slots. Los esclavos solo sincronizan el clock con el maestro. Un 1 lógico se va a transmitir como un time slot de corta duración. Esto que vemos aquí. Y un 0 lógico se va a transmitir como un time slot de larga duración. Esto otro que vemos acá. Es decir, cuando decimos corta duración, lo que está haciendo el máster es bajar la línea por un cierto periodo de tiempo y después volverla a subir. Es decir, antes de que venga el periodo de muestreo de los esclavos, esa línea va a volver a estado lógico alto. Por otro lado, cuando manda un 0 lógico, fíjense que baja la línea de datos, pero la mantiene un cierto tiempo, más largo. Por eso se llama de larga duración. En el momento que el esclavo hace el muestreo, esa línea va a estar en nivel lógico bajo. Pero es importante comprender que siempre es el maestro el que genera los time slots. Enseguida vamos a ver qué sucede cuando es un esclavo el que quiere escribir en un time slot. Para entender esto, veamos estos tres ejemplos. En el primero dice el máster escribe un 0. Veamos. La línea está en estado lógico alto. El maestro baja la línea. Esa línea permanece en estado lógico bajo por un tiempo bastante largo. ¿Está bien? Entonces el maestro escribió, digamos, un 0 lógico. Si un esclavo, digamos, tuviera que muestrear la línea, lo haría aproximadamente por acá. Entonces interpretaría que el maestro le envió un 0 lógico. ¿Qué pasa ahora cuando el máster escribe un 1 lógico? Veamos, hace lo mismo, baja la línea, pero ahora la deja un tiempo mucho menor e inmediatamente la sube, es decir, queda en 1 lógico. Si el maestro, el esclavo va a leer esa línea, obviamente lo haría por aquí. Fíjense que en el momento de hacer la lectura, el esclavo va a interpretar que el maestro le envió un 1 lógico. Veamos el otro escenario. Ahora es el esclavo que le responde al maestro, es decir, el esclavo va a escribir un 1. Veamos cómo sucede esto. Acá hay un detalle que hay que prestar atención y es que el time slot lo genera el máster. Siempre lo genera el máster. Entonces el máster baja la línea, ¿está bien? Pero inmediatamente después la libera. Un periodo de tiempo aproximadamente de 6 microsegundos la libera, es decir, abre su transistor de navegador abierto y la línea retornaría a estado lógico alto. Bien, en ese momento es donde el esclavo puede escribir. ¿Está bien? Obviamente acá, bueno, se quería mandar un 1 lógico, entonces el esclavo dejó la línea en alto. Entonces se interpreta que el esclavo escribió un 1. Si por el contrario el esclavo hubiera querido escribir un 0, en este momento cuando el máster libera la línea, el esclavo hubiera cerrado su transistor para forzar un 0 lógico. ¿Está bien? ¿Qué queremos decir con esto? Lo importante de acá es que el maestro siempre genera los time slots. Solo que va a depender quién escribe, cómo se mantiene después el time slot, si en alto o en bajo. Pero el maestro siempre es el que genera los time slots porque es el encargado de sincronizar la comunicación. En cuanto a los comandos y funciones de ROM, una vez que el máster recibe el pulso de presencia de los esclavos, se le puede enviar uno de estos comandos. Estos comandos son comunes para todos los dispositivos Unware. Es decir, cualquier dispositivo Unware reconoce estos 4 comandos. Estos están relacionados con la búsqueda, lectura y uso de la dirección de 64 bits que posee cada esclavo. Los comandos son los siguientes. Tenemos el comando 33, que es read ROM, es decir, lectura de la ROM. La acción que hace esto es leer la identificación de 64 bits del dispositivo. O sea, este comando solamente puede usarse si existe un único dispositivo esclavo conectado. Pensemos lo siguiente, el maestro tira este comando al bus, es decir, el 33 en hexa,
Y si yo tengo más de un esclavo, todos van a responder y sus direcciones pueden ser distintas, o bien, en realidad son distintas. Entonces se va a producir un efecto de colisión ahí. Entonces solo puedo utilizar este comando cuando tengo un único dispositivo esclavo conectado. Después tenemos el comando matchROM, el comando 55 en hexa. Este comando, seguido de una identificación de 64 bits, es decir, un ID, permite seleccionar a un dispositivo esclavo en particular. Obviamente tengo que tener esa dirección del esclavo y puedo seleccionar un esclavo particular. Después tenemos el comando skipROM o cc en hexa. Este comando direcciona un dispositivo esclavo sin necesidad de conocer su ID, es decir, su identificación. Solo lo podemos usar cuando tenemos un único esclavo. Es decir, le apunta al esclavo que está, pero tiene que ser uno solo. Y el último y más complejo de los comandos es el searchROM o el comando F0. Este en realidad es un comando complejo porque ejecuta un algoritmo que lo que hace es leer los 64 bits de identificación de todos los esclavos conectados en el bus. Por eso usa un proceso de eliminación de bits, con lo cual va armando la dirección de todos los esclavos. En cuanto a los comandos y funciones de control y memoria, estos son propios de cada dispositivo Unwire. Acá se tienen comandos que son para leer, escribir en posiciones de memoria, setear algún parámetro del dispositivo esclavo, controlar el inicio, por ejemplo, de un conversor AD, iniciar la medición de una temperatura, manejar el estado de un bit de salida, etc. Es decir, esto es propio de cada dispositivo. Cada dispositivo me va a definir un conjunto de comandos que lo tenemos que ver, obviamente, en su hoja de datos particular. Veamos cómo es la transferencia de datos. La lectura y escritura de datos en Unwire, ya mencionamos, lo hacemos a través de los timeslots. Y estos timeslots son generados siempre por el dispositivo maestro. ¿Qué pasa cuando el maestro lee? Lo que hace es forzar la línea de datos a nivel bajo durante un microsegundo, es decir, genera el timeslot y espera 15 microsegundos para después leer el estado de esta línea. El estado lógico de esa línea en ese momento va a estar determinado por lo que haga el dispositivo esclavo. Es importante entender esto. Si bien el timeslot lo genera el master, ¿está bien? El dispositivo esclavo es el que después va a escribir el 0 o el 1 sobre esa línea. ¿Bien? Eso lo que mencionamos es cuando el maestro va a leer un dato. ¿Qué pasará cuando el maestro va a efectuar la escritura de un bit? Lo que va a hacer es, otra vez, generar un pulso de un microsegundo y espera 15 microsegundos de duración, luego va a colocar en el bus el bit que desea enviar. Este va a tener que permanecer, o sea, ese bit, al menos por 60 microsegundos si se trabaja en modo estándar, para que, obviamente, cuando el esclavo hace el muestreo de la línea, interprete el estado lógico correcto. ¿Está bien? Es decir, el timeslot siempre lo genera el master, depende después a quién le toca escribir, quién va a tomar posesión de la línea y forzar el nivel lógico. Acá podemos ver una secuencia de lectura y escritura, es decir, se tiene un dispositivo maestro conectado a un único esclavo. El master ya envió aquí el pulso de reset anteriormente y acá el esclavo responde con el pulso de presencia. Lo que hace después el master es enviar un comando de ROM, puntualmente envía el comando 33 que es lectura de ROM. Como vemos, primero envía el LSB, por eso tenemos que leerlo de derecha a izquierda. Acá tenemos el código 33 y vemos que el esclavo, cuando recibe ese comando, inmediatamente responde con su dirección de memoria de 64 bits, es decir, le va a enviar su ID o su identificación. Hablemos sobre el algoritmo de búsqueda o de search ROM. ¿Cómo es la secuencia? Bien, primero el master inicia el comando, es decir, envía el F0. Acá podemos suponer que tenemos n esclavos conectados al bus. Entonces, lo que va a hacer ahora los esclavos es responder. Entonces, master lo que va a hacer es leer el primer bit, hacer la primera lectura de todos los esclavos. Después, los esclavos van a enviar un segundo bit. El master lee el complemento del primer bit. Esa es la segunda lectura. El master va a comparar primera y segunda lectura.
esos 2 bits que leyó. El máster va a escribir un bit a los esclavos participantes, un bit de dirección. Si el esclavo posee este valor de bit, continúa participando. Si no, se desliga de esa secuencia y va a participar en la siguiente. Entonces, si el esclavo no posee ese valor de bit, se remueve del bus, es decir, va a entrar en un estado de espera. El máster va a repetir esta secuencia de leer el bit, leer el complemento, escribir bit dirección 63 veces más para identificar el ROM ID de un esclavo. O sea, va a ser la identificación de un esclavo, los otros se van a ir descartando y después va a volver a hacer ese proceso, va a cambiar los bits para identificar los siguientes. ¿Cuáles son las posibles lecturas de los bits de los esclavos? Es decir, del bit ID más el bit complemento. Bueno, podemos tener todas estas combinaciones. Veamos qué pasa en la primera. Recibimos el bit ID en 0 y el complemento también en 0. ¿Qué significa esto? Que en esa posición de dirección los esclavos poseen distintos bits. ¿Cómo es esto? Y recordemos que acá hay que pensar en la lógica alambrada. Cualquier dispositivo que fuerce un 0, esa línea va a estar en 0. ¿Está bien? Es decir que uno solo que tenga 0 en esa posición me va a forzar la línea a 0. ¿Está bien? Si en las dos lecturas consecutivas tengo 0, significa que hay más de un esclavo y que tienen distinta dirección en esa posición. ¿Qué pasa cuando recibimos un 0 y después en su complemento un 1? Y quiere decir que todos los dispositivos tienen un 0 en ese bit. ¿Qué pasa al revés? Si primero recibimos un 1 y en el complemento un 0, que significa que todos los dispositivos tienen un 1 en ese bit, en esa posición. ¿Y qué pasa cuando en los dos casos recibimos un 1, tanto en el bit como en el complemento? Significa que no tengo dispositivos conectados en el bus. Esas son las 4 posibilidades. Veamos un ejemplo de ejecución del algoritmo de Search ROM, pero limitándonos a estudiar 4 bits. Se tienen 4 dispositivos con 4 bits de identificación. Es extensible a los 64 bits. Las direcciones de estos dispositivos son estas que vemos acá. Tenemos 4 dispositivos, cada uno tiene esta dirección. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, empezamos con lo que denominamos primer pasada. Estos son los 4 dispositivos. El máster tiró el código F0, es decir, para hacer el algoritmo search ROM, y los esclavos responden con el bit y el complemento del bit. En el primer caso, como vemos, la respuesta es 0, 0 y es correcto porque vemos que en esa posición de dirección, es decir, estamos hablando de este bit, vemos que son distintos. Entonces era lógico que íbamos a recibir el 0 y el complemento también 0. Lo que hace el máster ahora es escribir una dirección y optó por escribir un 0. Automáticamente se van a remover de esta búsqueda estos dos dispositivos porque en esa posición tienen un 1. ¿Está bien? O sea que esos dos del medio se van a remover. Quedan los dos de los extremos, es decir, el dispositivo 1 y el dispositivo 4. Entonces ahora se hace la segunda escritura de bit, es decir, bit y complemento. Y ahora se lee 01. Significa que los dos dispositivos, como vimos en la tabla anterior, tienen un 0 en esa posición de memoria. Veamos cómo sigue. En este momento el máster decide escribir un 0 en esa posición. Como ambos dispositivos tienen un 0, siguen participando los dos. Viene la tercera lectura de bit. Los dispositivos escriben, en este caso tenemos la combinación 00, significa que en esa posición son distintos los bits. El máster ahora decide direccionar con un bit en 0, con lo cual se va a remover otro dispositivo, que es el dispositivo 1, el que está acá, porque en esa posición tiene un 1. Entonces no participa más de la búsqueda. Entonces ahora los esclavos, en realidad el esclavo va a responder con la siguiente escritura, es decir, va a escribir primero el bit y después el complemento, queda un 1 y un 0. Entonces el máster ya sabe que el esclavo tiene esa dirección, el primer valor, el primer bit
en esa posición. Entonces obviamente escribo un 1. En ese momento acaba de encontrar al primer esclavo. Todo esto, digamos, es más simple porque está limitado a 4 bits, pero pensémoslos de la misma forma para 64 bits. Conclusión, acá el maestro acaba de identificar el primer dispositivo, ¿está bien? Que tiene esta dirección que está acá, 1000, ¿está bien? Luego va a hacer una segunda pasada donde va a repetir la secuencia anteriormente vista hasta el tercer bit, donde acá en la otra secuencia había puesto un 0, ahora va a poner un 1. ¿Está bien? Es decir, se respetó la pasada anterior, entonces se desligaron los dos dispositivos del medio, el dispositivo 2 y 3, quedando el 1 y el 4, y ahora cambia el bit de dirección, con lo cual se va a remover el dispositivo 4, el que fue previamente identificado. Entonces me queda solo el dispositivo 1, el cual obviamente va a escribir como bit el 1 y como complemento el 0, con lo cual ya sabe que en esa posición tiene un bit en 1. Entonces acaba de encontrar la dirección del segundo dispositivo. Bueno, esto lo repite dos veces más para identificar los otros dos dispositivos, haciendo un cambio de dirección en otra posición. Alimentación interna o modo parásito. Bueno, no todos los dispositivos soportan este modo de funcionamiento. A eso hay que consultarlo en la hoja de datos. Incluso algunos dispositivos vienen de distintas versiones con la terminación, sea B, BS, C, depende el modelo. Algunos soportan este modo. ¿En qué consiste? En que pueden ser alimentados en lo que se denomina modo parásito con la misma línea de datos del dispositivo maestro. Es decir, no requieren conexión de alimentación. Acá vemos, por ejemplo, cómo sería la conexión. Tenemos, por ejemplo, este es un sensor de temperatura, tiene tres pines, donde tiene alimentación o BDD, el terminal de datos DQ y GND. Cuando se alimenta en modo parásito, se une el pin de alimentación con tierra y va a tomar energía desde la línea de datos. ¿Está bien? Tiene un pequeño rectificador y un capacitor que almacena energía por un cierto tiempo y permite proveer energía a la circuitería interna. En funcionamiento normal, en este modo, cuando no se escriben datos en la línea, vemos que tenemos un 1 lógico y con eso se alimenta el dispositivo, ¿está bien? Es decir, para funcionamiento, y a la vez se carga el capacitor que tiene ahí para modo parásito. Ahora cuando, por ejemplo, se está escribiendo en la línea de datos un 0, en ese momento no puede proveerle energía al dispositivo. Es en ese momento donde entra en funcionamiento el capacitor de modo parásito, es decir, el capacitor en ese punto va a proveer energía a la circuitería interna, hasta tanto otra vez la línea vuelva a estado 1 lógico. Obviamente el consumo de estos dispositivos es muy bajo para que ese pequeño capacitor pueda proveer de energía y que siga funcionando la electrónica del dispositivo. La conexión entre un microcontrolador y dispositivos esclavos es bastante simple, se puede hacer en principio con cualquier pin de entrada-salida para conectar a los dispositivos esclavos a una red Wi-Fi. La única consideración que debemos tener en cuenta es de colocar una resistencia de pull-up de un valor aproximado alrededor de los 2 kΩ, no es que tenga que ser estrictamente ese valor. Y a través de bit bouncing o técnica de generación de bits se puede implementar un algoritmo para efectuar las transacciones entre este dispositivo maestro y los esclavos. Cuando decimos bit bouncing nos referimos a generar la secuencia de bits en forma manual a través de una función, porque los microcontroladores no traen interfaces hardware Unwire, sí traen SPI e I2C, pero obviamente son muy diferentes. Es decir, el protocolo Unwire lo tenemos que implementar por generación de bits o técnica de bit bunching. Algunos dispositivos Unwire disponibles comercialmente. Actualmente se cuenta con una gran cantidad de dispositivos que usan el protocolo Unwire. Dentro de ellos tenemos memoria EEPROM, sensores de temperatura, humedad, conversores AD de varios canales, tenemos también reloj en tiempo real, protectores de batería, etc. Hay que entrar al
al catálogo de Dallas Maxim para poder ver la gran cantidad de dispositivos que existen. Uno de estos dispositivos muy utilizados y muy práctico es el termómetro DS18B20. Es un dispositivo que sirve para medir obviamente temperatura en el rango del silicio, pero que es interesante porque soporta el modo parásito, ¿está bien? Y tiene varias funciones adicionales, es decir, no solo mide temperatura, sino que se le pueden setear algunas alarmas, tiene almacenamiento en memoria EEPROM, etc. Es un dispositivo bastante interesante. Internamente tiene toda la electrónica para hacer o sea, el sensor de temperatura, el acondicionamiento, la conversión, linealización. Tiene toda la electrónica que me entrega el dato en forma digital. Un dispositivo muy interesante es el eButton. Es un microchip aproximadamente 16 milímetros envasado en una cápsula de acero inoxidable muy resistente. Este dispositivo posee un número de serie único, o sea una ROM, de 64 bits. Cuenta con un periodo de 10 años de retención de datos y resiste temperaturas de menos 40 a más 85 grados. Este sería el aspecto. ¿Está bien? Fíjense que tiene en este punto es donde se haría la conexión para lectura de datos y esto que tiene acá al costado sería tierra. Entre medio, si ustedes ven, tiene como un aislante de color negro. Bueno, eso permite separar los dos contactos. Aquí se ve un poquito más en detalle la constitución interna. Estos dispositivos son bastante interesantes para identificación o realizar sistemas de seguridad, ya que tiene 64 bits que son únicos, ¿está bien? Y puede ser, por ejemplo, para un sistema de apertura de puertas. Aquí podemos ver con qué simpleza se puede efectuar un termómetro con uno de estos sensores de temperatura. Este es el que habíamos comentado antes, el DS1820, que está conectado directamente a un terminal de entrada-salida de esta placa Arduino, posee una resistencia pull-up y los datos se pueden visualizar obviamente en un display. Existen muchos dispositivos, por ejemplo, este es un DS2483, que es una interfaz adaptadora entre bases I2C a un wire. Como vemos acá tenemos varios dispositivos esclavos conectados a este bus unwire y este dispositivo lo que hace es adaptarlo a un bus I2C para poder entrar a un microcontrolador que tiene ese tipo de bus. Acá vemos otro dispositivo interesante que es el MAX31850/851 que consisten en adaptadores para termocuplas. Es decir, una termocupla es un sensor de temperatura formado por dos aleaciones de distinto material que genera una tensión muy baja en sus extremos, del orden de los 40-50 microvolt por grado centígrado. Las termocuplas se caracterizan porque es difícil su acondicionamiento. Entonces, contar con este dispositivo es muy interesante porque tiene toda la lógica de adaptación, amplificación y acondicionamiento de señal, incluido el propio conversor AD que digitaliza este valor y me permite entregarlo luego por un terminal serie, en este caso con protocolo on-wire. Acá podemos ver algunas aplicaciones interesantes del dispositivo eButton. Como les comentaba, para sistemas de acceso de apertura de puertas, se puede tener en la puerta un dispositivo lector, que sería este zócalo que está acá. Lo que hay que hacer es arrimar el dispositivo eButton y hacer que haga contacto. Fíjense, acá estaría donde quería contacto en el DQ y acá al costado sería el terminal de referencia. Estos dispositivos se pueden montar en un llavero, como vemos acá, es bastante interesante también para el encendido del automóvil, o se puede llevar incluso en un anillo. ¿Bien? Acá vemos que está el dispositivo incrustado y tener siempre en la mano el acceso a algún sistema de acceso mediante esta tecnología. Estos dispositivos también son soportados en Proteus, por ejemplo el DS1820 se soporta la simulación. Y lo que tiene interesante es que uno le puede establecer el ROM ID en las propiedades de parámetros de este dispositivo para poder interactuar con microcontroladores. Esta es un poco la bibliografía consultada para esta clase y donde tienen un poco más de información para profundizar en el tema.